Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar acerca de la experiencia que he tenido respecto al uso del aula invertida en un ambiente no presencial, ¿no? Vamos de frente a los conceptos. ¿De dónde vienen estos conceptos de docente 3.0, que es el que aplica la clase invertida virtual? Bueno, de la evolución de Internet, ¿no? De 1996, que solamente era hasta programadores, nadie más podía saber. Ya en el 2006 hay un intento por masificarlo cuando comienzan los .com, ya comienza, hay una interactividad por el comercio, y en el 2016 cuando ya salen los bots y ya pues totalmente no necesitas programador, cualquier usuario puede interactuar con las aplicaciones. Respecto al tema del docente 3.0, nos encontramos en esta parte, igual hasta la evolución de 2016 es donde eran profesionales calificados. Hoy día, cualquier persona que tenga acceso a YouTube no puede enseñar desde cualquier lugar. Entonces, esa es una parte de la tendencia que hay, ¿no? Y en ese concepto tenemos pues las tres clases de docentes. El primero, el que le ha dado la espalda a la realidad, el profesor memorista, el que solamente le gusta que le apliquen sus métodos. Bueno, ese profesor ya está en vías de extinción. El docente 2.0 es uno que por lo menos ya da la cara al público, pero todavía sigue siendo un importador de conocimiento. Lo que se espera es que en 2016, a partir de 2016, y no ha sido sino hasta el COVID, es que hemos comenzado a ver esta clase de profesores completamente integrados a los, este, a los contenidos, y sobre todo esa emoción que le transmiten como si fueran youtubers a los participantes. Si nos vamos estrictamente ¿cómo se llama? A la definición de que dice Wikipedia respecto a qué cosa es una clase invertida, bueno, es un espacio donde los alumnos aprenden en su casa, ¿no? Y afianza sus aprendizajes dentro del espacio virtual del aula, ¿no? Si nos vamos al concepto de la clase invertida desde el punto del conectivismo, es un espacio donde se alienta el desarrollo de nuevos conocimientos, ¿ok? ¿Qué dicen las neurociencias respecto a la clase invertida? Que aquellos alumnos o usuarios que usan esas técnicas desarrollan un rendimiento mental elevadísimo, pero con una carga neuronal reducida. ¿Cómo es eso? Su cerebro se ha reconfigurado de tal forma de que las áreas donde se encuentran los aprendizajes están cerca y no hay mucha fluencia. O sea, se ha optimizado el cerebro. Igual que cuando desfragmentamos un disco duro, igualito. Bueno, su principal defensor, Francisco Mura, que ha publicado un libro llamado Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama, nos da las pautas de lo que debe ser una clase invertida eficiente, ¿no? Y eso se complementa con la pirámide de Edgar Dale, que nos dice pues que para que la gente aprenda tiene que actuar, tiene que vivir la experiencia. Entonces los docentes 3.0 para arriba son obligados a que la gente se emocione. ¿Qué dice que debe tener desde el punto de vista informático? Bueno, el docente tiene que tener unas competencias y dominios en muchas herramientas digitales. Y lo más curioso de todo, acá está Aaron Sams y Jonathan Berman de Woodland Park de la Universidad de Wisconsin, que confiesan que la clase invertida fue un accidente. La mayoría de cosas en la historia de la humanidad ha sido accidentes, ¿no? Ellos son dos químicos, sufren un accidente en el laboratorio que les impide, todo queda contaminado por más de 2 meses. Entonces, ellos con el PowerPoint graban sus clases, la suben, y grande fue su sorpresa al darse cuenta de que la mayoría de personas que veían no eran alumnos de su clase. O sea, estaban los alumnos de su clase, pero estaban los alumnos de todas las universidades. Entonces, al ver eso, ellos comienzan a enseñar a los nuevos profesores esta técnica y se dan cuenta de que si envían el tema por adelantado, grabado un video, ya no tienen tiempo, ya no pierden tiempo en explicar en la clase y solamente se concentran en el debate de los conceptos o la casuística, o en sí ya afianzan los conocimientos, ¿no? ¿Qué cosa hace la clase invertida?
rompe con el concepto de deberes en casa, lo primero, ¿no? Fomenta el uso de las tecnologías de información de forma muy fuerte, ¿no? Afirma que cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje es cuantificable y evaluable, incluso el mismo profesor. Y lo más interesante que está pasando en el COVID, ¿no? Estamos involucrando a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Padres e hijos aprenden con el mismo concepto del profesor y rompe la barrera generacional. Ahora, para hacer las competencias para una clase invertida, para que pueda desarrollarse una clase invertida, son de 3 ramas, diríamos: la parte psicológica, la parte pedagógica y la parte digital. Bueno, la diversidad de opinión, esto es lo que fomenta, ¿no? O sea, una clase invertida debe fomentar la diversidad de opinión, el trabajo colaborativo, en fin, varias cosas, y enseñarles sobre todo que el fracaso es el camino al éxito. Es lo que hacen los investigadores, es lo que hay que fomentar. Los juegos deben ser alentados a seguir intentándolo hasta alcanzar sus objetivos. Igualito que un videojuego que dale hasta que pasas al siguiente nivel, igualito. Intenta hasta que pasas al otro nivel. Bueno, eso da muchas pautas para que el docente pueda personalizar su clase a los alumnos y se detectan también errores. Miren todos los conocimientos que debe tener un profesor, ¿no? Neuroeducación, polimedia, design thinking, gamificación y diseño web. Entonces, y las etapas, ¿no? Las etapas que son en la preparación de guiones y materiales de audiovisuales. Antes de la clase ya prepara, sube el profesor su material y antes de la clase da las reglas de juego. Tienen que hacer tal cosa, establece las reglas de juego y ya durante la clase ya aplica la gamificación y la estrategia del design thinking. Bueno, el primer paso para hacer esto es romper con la clase tradicional y darse cuenta que es al revés, ¿no? Por eso le llaman clase invertida, ¿no? Que recordar no es importante, lo importante es crear, que crear abre las engramas del cerebro para poder recordar, no es al revés. Este es uno de los grandes avances de neurociencia. Otro tema es que el profesor tiene que crear contenidos audiovisuales atractivos, amenos. Que el entorno de aprendizaje debe ser netamente digital. No puedes darle un libro físico, tienes que dárselo todo digital. Y para eso todas las herramientas Google nos van a servir. Desde el inicio, desde la primera clase, debe haber registro de actividades. Las herramientas digitales que tiene que tener debe constituir una plataforma educativa, una electrónica, descarga y grabación de pantalla. Bueno, ya esos son los programas que tenemos que usar dentro de las herramientas digitales. ¿Qué se hace durante la clase? Se revisa dudas o se da elementos casuísticos. No se le enseña. Eso ya lo aprendió a su ritmo el participante en su casa, previo. Pero sí se aplica el design thinking. Acá viene el tema colaborativo, ¿no? ¿De dónde sale el design thinking? Bueno, de la revolución que hizo Toyota en la década de los 40 cambiando a Japón, ¿no? Entonces, ¿y qué dice? Que para hacer eficiencia hay que ser puntual, responsable, ordenado y limpio. Pero no nos referimos a limpio de bañarte, sino limpio de respetar las reglas. Y en estos entornos latinoamericanos eso es lo que falta. Entonces, en fin, hay una matriz de esto que no lo vamos a detallar. Uno de los cambios paradigmáticos que hay dentro de mi experiencia constituye la que hicimos en enero de este año con la Asociación de Psicólogos del Callao, donde los psicólogos trajeron a sus hijos y sus nietos y se rompió la barrera generacional. El design thinking era increíble, los nietos eran los que le ganaban a todo el mundo y veían otras formas, porque se estaba tratando un tema, otras formas de ver que no había sido contemplado ni con el mismo profesor. Bueno, la matriz de una clase invertida es esta, ¿no? Tenemos a dos tipos de personas, el participante, el docente, y un antes de clase y un durante de clase, un tiempo, ¿no? Versus tiempo. ¿Qué cosa hace el participante? Acepta las reglas de juego. ¿Qué cosa hace el docente? Elabora su material polimedia y lo sube para ser compartido. Lo cual el participante acepta ver. Durante la clase se estimula todo el tema de la gamificación
y el profesor que hace desarrolla un design thinking para que pueda ser tratado. ¿Y qué cosa del design thinking? No es sino la aplicación de la gamificación o ludificación en las reglas del juego y en el tema, ¿no? Y se basa en varias cosas, equipos, niveles, puntos, premios, bonos, en fin. Y para eso tú tienes que tener mucho conocimiento de lo que es un sistema polimedia. ¿Por qué sistema? Porque tiene todo esto, ¿no? Entonces, el profesor tiene que ser multidinámico, ¿no? Tiene que ser psicólogo, tiene que ser actor, tiene que ser productor. Y la polimedia, pues, hay un montón, ¿no? O sea, hay el desarrollo literario, el desarrollo de la producción audiovisual, la difusión por internet y subtitulado. En fin, no voy a pasar acá a definir las cosas porque ese es otro tema. Lo único que le puedo dejar este código QR para el que quiera más información. Ahí puede ver todas las experiencias con San Marcos, con la Universidad Nacional del Callao, la Cantuta y otras universidades particulares donde se ha hecho uso de este tipo de sistema. Y hoy día estamos con el Club de Docente Digital 3.0 tratando de sacar a la primera promoción de profesores que han partido desde cero. Bueno, el Design Thinking tiene pues 5 etapas, vamos a ir de frente, viene del mundo empresarial. La primera es empatizar, que es empatizar, es ponerte en el zapato del otro. Si el profesor no es capaz de darle la importancia al tema que está tratando, entonces no hagas Design Thinking y tampoco está calificado para clase invertida. Uno tiene que darse cuenta por qué es importante el tema que va a tratar. Y es ahí la importancia de generar las historias, ¿no? Definir, ahí es donde viene el tema de división de grupos, lo más heterogéneos posible, lo más diversos posible. Y a salita, en el Zoom tenemos esa ventaja, ¿no? Las salitas. Y otra ventaja que tenemos es poco. En la tercera etapa, idear, cada grupo con la herramienta de Jamboard puede hacer su propio design thinking. Eso es interesantísimo. Eso no se podía haber hecho de otra forma más que presencial, pero ahora gracias a las herramientas digitales se puede hacer virtual. Finalmente, cuando el profesor ya llama después del tiempo establecido, nadie sabe quién va a exponer por ese grupo. El profesor lo designa a dedo a último momento y los únicos que tienen derecho a preguntar son los demás miembros de los demás grupos. El grupo del participante que está exponiendo no puede intervenir, lo cual genera una especie de rivalidad en competencia. Entonces cada uno va a tratar de romper lo que ha dicho, desacreditarlo, y el otro se va a tener que defender. El profesor está como moderador. Finalmente, cuando terminan todos los debates, el profesor también es juzgado, porque él va a acomodar la última pizarra moviendo algunos conceptos y va a ser sometido al escrutinio de todos los participantes, donde le van a cuestionar y le van a poner quizás ejemplos que le hagan no defender ese arreglo. Finalmente, el profesor podrá ceder algunas cosas con lo que él aprende, y todos aprenden. Ese es el concepto del conectivismo, ¿no? Bueno, acá están los tiempos del Design Thinking. Si tienes una clase de 1 hora o de 2 horas, que no nos vamos a empatizar y definir, son los tiempos más cortos, mientras que idear y prototipar y evaluar, que ahí viene el debate, constituyen los tiempos más largos. Bueno, acá les dejo en la presentación que ya está subida al internet, porque todo conectivista y todo profesor 3.0 debe terminar compartiendo la presentación, no puede llevarse, no puede ser exclusivo de él. Bueno, muchas gracias.